Vamos comenzando. Solamente, bueno, buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del segundo módulo. El día de hoy concluimos este webinar. Gracias por estar aquí. En honor al tiempo de los que han llegado puntuales, pues vamos a ir empezando ya. Solamente se les recuerdan las reglas del webinar. Por favor, desactiven su micrófono. Si van a opinar, lo activan, dan su opinión o su pregunta y luego lo desactivan. Al final vamos a tomar la foto oficial, así que por favor, cuando concluyamos esto, no se vayan a retirar inmediatamente. Ya sea yo o algún miembro del equipo, les vamos a dar las indicaciones para tomar la foto. Lo vamos a hacer en grupos, así que bienvenidos de nuevo y sin más, pues, ingeniera, por favor, puede comenzar. Bueno, muchas gracias, William. Muy buenas tardes a todos. Pues muy feliz de que hayan podido, que puedan asistir a esa última sesión. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Y simplemente me avisan si lo ven, ¿sí? Bien, muy bien. Y voy a, igual, para evitar los problemas de internet que tuvimos una vez, solamente voy a apagar mi cámara. Muy bien. Esa es la segunda parte del segundo capítulo, en el cual lo que estamos viendo es cómo todo lo que hemos visto sobre métodos de propagación del virus, sobre prevención del virus, se puede aplicar en las agroindustrias. Muy rápidamente voy a pasar unas fininas solamente para que nos ubiquemos en lo que hemos visto la vez pasada. Primero hemos visto los casos de infección que se han dado por COVID-19 en diferentes agroindustrias, industria de la carne, por ejemplo, una de las más vulnerables en ese sentido, también frutas y hortalizas. Pero hemos visto que esos son casos de contaminación que tuvieron como resultado enfermar al personal. No se dio caso de la contaminación sobre el producto, que es una posibilidad que siempre hemos manejado, porque el producto puede actuar como superficie de contacto. No obstante, sí hemos mencionado de que ya ha habido casos en el que el embalaje externo, en ese caso fueron pollos, mariscos de productos congelados, sí habían tenido una contaminación por coronavirus, por el SARS-CoV-2, el que nos interesa. Luego repasamos un poco cuáles son las áreas y las actividades críticas dentro de una empresa, no importa su tamaño, no importa si algunas cosas se pueden hacer o se hacen en el mismo lugar, pero lo importante es que sabemos que hay diferentes funciones y entonces según esas funciones hay diferentes tipos de medidas de prevención que se tienen que tomar. Entonces se elaboró ese pequeñito como checklist para ubicarnos en las áreas de trabajo que vamos a tener. Hemos visto cuáles son las nuevas actividades en ese caso, medidas de prevención de contagio por COVID que estamos agregando a lo que son normalmente todas las medidas que se toman en una empresa de alimentos relacionadas con el tema de inocuidad. Y según ese esquema se organizó la presentación y hemos presentado luego pues diferentes medidas que vienen en refuerzo a esas medidas de inocuidad y también que complementan lo que se ha visto en el primer capítulo. Entonces repasamos las recomendaciones para manejar el ingreso de visitas y del personal, para manejar el ingreso del transporte, para manejar la recepción, almacenamiento de todos los insumos. Hablamos de sí o no usar túneles sanitizantes, el tema de la toma de temperatura, los tapetes sanitarios. Un pequeño recordatorio sobre el equipo de protección personal que está recomendado en la industria. Hemos visto más en detalle algunos aspectos sobre las mascarillas, las buenas prácticas de manufactura que se tienen que aplicar y repasamos todo el tema de la higiene personal con énfasis en el lavado y desinfección correcto de manos y para eso pues vimos un video que se puede compartir con los colaboradores pues, de la empresa. Y ahorita vamos a entrar ya continuando con esas medidas y nos vamos a focalizar un poquitito más sobre la limpieza y la desinfección de áreas y de superficies. Nuevamente es en complemento a la información proporcionada en el capítulo 1. Quienes no pudieron asistir al capítulo 1, pues descarguen el material, vean el YouTube, pero eso les va a permitir ubicarse un poquito.
donde, ¿qué se va a hacer? Pues simplemente reforzar todos los controles y las medidas que habitualmente se manejan en las industrias y extenderlas a otras áreas de trabajo. Las recomendaciones son desinfectar por lo menos 2 veces al día, lo que son pisos, muebles, puertas, baños, grifos, manecillas, interruptores, botones de elevadores, pasamanos de escaleras. Acordémonos que tenemos que empezar a identificar en nuestro lugar de trabajo todos aquellos sitios donde tendemos a poner muy seguidamente las manos. También incluye casilleros, máquinas dispensadoras de bebidas, mostradores, etc. En fin, casi todo. Incrementar la frecuencia también de limpieza y desinfección en los espacios comunes, como pueden ser recepción y salas de reuniones. Desinfectar todo el equipo y material de planta y de laboratorio. Desinfectar el equipo y material de oficina. También una medida es realizar una ventilación periódica de las instalaciones, una ventilación natural de forma diaria durante por lo menos 10 a 30 minutos. La frecuencia pues dependerá de cada lugar, pero por lo menos una vez al día. Muchísima atención con el tema de los sistemas de aire acondicionado. Incluso hubo una pregunta la vez pasada, ya que en la industria de alimentos para cuartos fríos se maneja también aire acondicionado o digamos, sistemas de refrigeración. Y básicamente las recomendaciones son las que han sido de alguna manera emitidas por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, de Refrigeración, de Aire Acondicionado. Ellos ya tienen como algunas recomendaciones para COVID, posiblemente otras entidades también, pero las recomendaciones es que por lo menos una vez al mes se realiza una limpieza y una desinfección, pero sí posible que sean cada 2 semanas. Y, por ejemplo, sobre todo en la industria de alimentos, esas recomendaciones las consulté con un proveedor de este servicio y él me comentaba que él atiende una industria de embutidos y que en ese caso sí hacen la limpieza, la desinfección una vez al mes, pero que cada 2 semanas adicionalmente quitan los filtros y los desinfectan también completamente. La limpieza puede ser con detergentes comunes, pero para la desinfección hay toda una serie de productos que han sido elaborados para este fin, sobre todo, bueno, que se manejan con mucho cuidado, sobre todo porque algunos pueden llegar a ser corrosivos. Y también se está implementando como medida complementaria, no es sustitutiva, sino que complementaria, la colocación de lámparas UV en las tuberías de las aeraciones para reducir la carga microbiana. Pero eso nunca va a ser suficiente como medida. Luego, también otra medida recomendada, disponer de contenedores de desechos con tapa y pedestal. Ya hemos visto la necesidad de que varios equipos o artefactos para reducir la manipulación sean equipados de pedestal o sea, accionados por pedestal o por sensor. Eso en las zonas comunes, sobre todo porque sabemos que ahí las personas van a estar depositando pañuelos, van a estar depositando también mascarillas. Recordémonos que cuando una mascarilla está mojada se debe cambiar. O cualquier otro, pues, igual, soporte que habrán tocado. Se recomienda, al igual que en las otras áreas, reducir la necesidad de tocar las manecillas de las puertas, por lo tanto dejar abierto o tener sistemas de apertura automática o pues poder abrir las puertas con el pie y nuevamente tener métodos de registro de pagos sin contacto táctil. Los productos, pues ya los vamos a ver más adelante, pero hay diferentes tipos a base de bueno, que puede ser alcalinos a bases como de hipoclorito de sodio. También tenemos los amonio cuaternarios.
de quinta generación, en algunos casos se puede ocupar productos a base de alcohol y simplemente un pequeño recordatorio, pero posiblemente más para el hogar que para la industria, porque la industria ya lo sabe. Recordémonos que ni vinagre ni bicarbonato de sodio va a ayudar a desinfectar áreas o artefactos. ¿Cuáles son los pasos en general para poder llevar a cabo todos esos procesos? La correcta limpieza y desinfección, pues son los 7 pasos que ven aquí, donde el primero es la eliminación de residuos y limpieza en seco. Pero ojo, o sea, en seco, eso sería, por ejemplo, si estaríamos hablando de superficie de trabajo, de mesa de trabajo, porque tal vez aquí un pequeño detalle, mencionar que en el caso de pisos hay que tener mucho cuidado porque al manejar, al remover en seco, al barrer, pues tendemos a correr el riesgo si hubiese virus en el piso de extenderlo. Entonces, en ese caso, es recomendable más bien usar, mojar la superficie antes. Pero igual, es una acción mecánica en el cual se busca eliminar lo más que se pueda las suciedades o residuos sólidos y también, o sea, reducir un poco también la materia orgánica que pueda estar en el área. Luego se procede al enjuague o prelavado que cumple la misma función, además de preparar para la aplicación del producto de limpieza en sí, del detergente, cuya acción principal es limpiar, disolver las grasas, igual remover la suciedad incrustada. Luego se tiene que remover, siempre, sobre todo pensando en la superficie de trabajo, pues todo el detergente, pensando que hay que igual dejar un tiempo de acción suficiente. Procedemos al enjuague o la eliminación del exceso de agua. Luego viene la aplicación del desinfectante según las especificaciones del producto, el tiempo que se recomienda. Y luego viene el enjuague y el secado. Ahora, no todos los desinfectantes necesitan enjuague, eso depende igual de las especificaciones. Hay algunos, sobre todo los que están a base de amonio cuaternarios, que cumplen un poco las dos funciones, tanto de limpieza como de desinfección. La desinfección lo que hace es reducirnos la carga microbiana, por lo menos una reducción del 95%. En cambio, la limpieza nos permitiría llegar a una reducción de solamente el 80%. Entonces, por eso es importante que se hagan pues los dos tiempos. Obviamente en equipos que no pueden ser enjuagados o en el cuales no los podemos mojar, como equipos electrónicos, pues obviamente se realiza solamente la desinfección. Lo que sí es importante cuando es elegir un desinfectante en el cual se ha podido comprobar que sea efectivo. Para eso se usa, digamos, cada desinfectante se expresa con una escala logarítmica que corresponde al porcentaje de reducción de microorganismos que tiene. En el caso del coronavirus, por supuesto, buscamos ir mucho más allá del 95%, sino que llegar al 99%, casi 100%. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla que nos indica la relación entre la expresión logarítmica y el porcentaje de reducción de carga microbiana. Y si tengo una reducción de 5 logaritmos a escala 10, disculpen que tal vez no lo estoy pronunciando o diciendo exactamente como se debería en español, significa que si una superficie tiene 100.000 unidades, o sea, 10 potencia 5, 100.000 unidades, la carga se reducirá a 1. ¿De qué nos sirve conocer eso? Nos sirve para verificar cuáles son los límites permitidos según la legislación nacional o la legislación del país de destino. Por ejemplo, para Estados Unidos, el FDA pide que se ocupen desinfectantes
que tengan una efectividad de 5 logaritmos. Entonces, eso ya sabemos que si no cumple, no cumple ese requisito, pues lo tendremos que cambiar, ¿no? ¿Cuál es la efectividad en coronavirus? Porque eso es algo, muchos de los desinfectantes que había hasta la fecha habían sido probados en una gran variedad de microorganismos, pero ahorita nos interesa saber cómo son o qué tan efectivos son en coronavirus y si es posible incluso en el caso del SARS-CoV-2. Entonces se han estado realizando toda una serie de investigaciones. Por ejemplo, la primera que tienen aquí ha sido, unas pruebas con cultivos, pero en suspensión de coronavirus, donde podemos ver, ellos han estado probando como agente biócido el etanol, el que subrayé aquí arriba, abajo subrayé el hipoclorito de sodio, o la lejía, porque es como los más comunes. Aquí solamente puse parte de la tabla. Y ellos han estado probando diferentes concentraciones con diferentes cepas. Aquí no está el SARS-CoV-2 porque eso es una revisión bibliográfica, entonces no se había hecho todavía todos los ensayos. El tiempo de exposición, y entonces podemos ver cómo logra alcanzar pues, la efectividad que uno busca. Y mire, por ejemplo, aquí tenemos el caso del etanol, del alcohol, donde vemos que a 78% logramos tener la efectividad deseada de 5 logaritmos. A 80% ha sido un poco menor. Eso ya lo hemos visto, es porque se da también un fenómeno de evaporación del alcohol, el tiempo, entonces puede ser que el tiempo que a pesar del tiempo de contacto puede ser que se haya dado esa situación tal vez no necesariamente en ese ensayo, pero en la práctica, y entonces por eso las recomendaciones nos dicen, bueno, con que sea por lo menos 70% es suficiente. Sin entrar en detalle de todos esos ensayos, a nosotros lo que nos interesa es saber cuáles son aquellos que ya pudieron demostrar efectividad en el SARS-CoV-2. Y sí, hay varios en los cuales se ha comprobado o directamente haciendo ensayos o simplemente porque ha habido ensayos con coronavirus o viruses que se estima que son todavía más difíciles de inactivar. En ese caso, por ejemplo, los países pueden publicar la lista de esos desinfectantes que ellos recomiendan o más bien que ellos aceptan para su uso en el contexto del COVID. Y aquí yo les puse 2 ejemplos. Les puse el ejemplo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que maneja la lista N, que tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Y también les puse el ejemplo de Canadá, y abajo ustedes encontrarán los sitios de donde pueden descargar esas listas. El interés de esas listas es que los productos van diferenciados, o sea, por marca, y dentro de la marca luego identificar los compuestos activos, pero digamos que es muy fácil ubicarse y tratar de reconocer si nuestro producto se encuentra o no se encuentra en esta lista. Desconozco si aquí en el país también hay alguna lista que existe o que se está elaborando al respecto. Pero en todos casos, muchos de los productos que nosotros ocupamos aquí o de las marcas que ocupamos, sí las encontrarán en la lista N. Quiero ver si puedo, voy a cambiar ahorita de pantalla para ver si los puedo, pues si podemos ver la página web. No sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, se ve. Ah, perfecto, perfecto. Entonces lo que hice aquí fue ingresar en el link que les he indicado y ustedes tienen toda la lista, la cual también, ahorita bajamos, vemos la lista, la cual también la pueden descargar y entonces ya la tienen en PDF o la pueden descargar en un Excel.
son listas que se van actualizando constantemente y ustedes ven cómo se presenta, donde tenemos el registro del producto, pues ante la entidad en este caso, los ingredientes activos, tenemos la marca o el nombre del producto, la compañía y que lo fabrica, y el tiempo de contacto que se ha ocupado, que se recomienda, nunca menos de 3 minutos, en algunos casos hasta 5 minutos. Y así ustedes pueden ver aquí, les recuerda sobre qué tipo de superficie se puede ocupar, sobre qué tipo de sitio. Les explica si está sobre esa lista porque ha sido probado directamente contra el SARS-CoV-2 o contra pues, algún microorganismo todavía más resistente. También no es el caso de este, pero en algunos nos recuerda si podemos ocuparlo en superficies que están en contactos con alimentos y si requiere o no requiere enjuague. Muy bien. Con eso voy a regresar a la presentación. Ahorita, un momento. Ya. Sí. Ya. Esa lista no se la estoy dejando en el Drive precisamente porque se va actualizando y entonces correría el riesgo de que no esté toda la información. Pero aquí están los links. Uno de los productos muy usados, tal vez no el más usado en alimentos, porque uno usa más amonio cuaternario, que es más estable y que en algunos casos, pero no para el COVID, se le reconoce un efecto residual. Uno de los productos más usados es el hipoclorito de sodio o la lejía por su bajo costo. En cuanto a las concentraciones, hay muchísima diferencia o las recomendaciones son muy diferentes según el área, según si se trata de un uso doméstico, un uso en la empresa, si es para uso sobre, digamos, superficies o alimentos directamente, o si es para uso en piso. Pero digamos que fuera de eso, igual, uno tiene que llegar a realizar su dilución y para eso lo que les puse en esa filmina son las fórmulas que ocupa la OMS para poder realizar la dilución en función de la concentración de la lejía del cloro que uno está adquiriendo, porque no tiene necesariamente la misma concentración si es uno para uso comercial o para uso de casa. En general varía entre 5 a 6.5%. Lo podemos comprar líquido o en sólido a partir de gránulos de hipoclorito de calcio. Y aquí nos da el ejemplo, pero lo que yo hice fue preparar un Excel. Igual se lo quiero compartir. Ese sí se lo voy a poner bueno, ya está en el Drive por si les interesa, donde uno puede ver como la misma fórmula, pero ya colocada dentro del Excel. Y aquí vamos. Cuando quieran usar eso, porque ya está ingresada la fórmula, lo que deben de cambiar son los valores de las celdas de color verde y entonces automáticamente tienen los cálculos y pues no tocar las otras, porque si no cambiarían las fórmulas. Por ejemplo, lo que estaba en la filmina es el cálculo, nos explica en el cálculo para formular cloro líquido, donde si yo tengo una concentración de solución comercial al 4.5% y yo deseo para el área que quiero desinfectar una concentración de 0.5%, pues yo aplico la fórmula que nos indicaron, 4.5 entre 0.5 menos 1, igual 9 menos 1, y eso me da 8 partes de agua por cada parte de hipoclorito. O sea, es una forma muy sencilla de expresarlo, en lugar de expresarlo en porcentaje, de tenerlo de esta manera. Entonces, aquí lo que uno tiene es como una explicación de esa fórmula. Lo mismo si yo ocupo granulado,
no voy a entrar en el detalle, es la simple aplicación de la fórmula. Ahora, ¿qué concentración deseo yo? ¿Será que quiero un 0.5%? ¿Cuál concentración? Bueno, en general, en la industria agrícola y de alimentos, en general, porque depende de las áreas, es aceptable un 0.3% de concentración. Entonces, significa una parte, 14 partes de agua por cada parte de cloro. Si fuera expresado en mililitros por cada litro, sería como 70 mililitros por cada litro. Y lo que hay abajo es una comparación con otros tipos de datos que se ha conseguido y la verdad que hay muchísima diferencia. Ustedes van a encontrar mucho en la internet una proporción muchísimo más baja de unos 20, 30 mililitros de cloro por cada litro, que sería lo equivalente a 0.1%. Pero muchas veces ese dato ha sido divulgado, ha sido dado como un dato general que se ocupaba desde antes del COVID. Entonces siempre existe un poco esa duda, bueno, pero seguimos con las mismas cantidades o frente a ese nuevo peligro, aumentamos y aplico en la casa lo mismo que aplicaría en la industria. Bueno, esos son ya, pienso que a nivel de casa ya son decisiones de cada quien, pero yo les puse los dos datos y uno puede ver que sí, la diferencia está casi del simple al triple. Y luego tenemos otro dato que nos compartieron de la escuela. Una pregunta, Nadia. Adelante. En el caso de la concentración para industria, ¿sería como un tercio o media taza eso de cloro? Llegaría a ser una taza. Es como una taza. Sí. Es decir, para que se entienda, ¿verdad? En caso de mayor concentración y que se quiera hacer mayor desinfección, tiene que tener una taza de cloro, ¿verdad? Por agua, por un litro de agua. No, sería la taza por un galón. Por un galón. La taza por un galón. Ahorita voy justamente con el ejemplo que nos dieron de la escuela de medicina, porque eso es lo que ellos están ocupando. Ellos ocupan una taza, entonces está expresado como lo ocupan, una taza por cada galón de agua. Y podemos ver que si yo lo convierto a mililitros por litro, son 64 mililitros, o sea, no es muy diferente de lo que se ocupa en la industria de alimentos. Y podemos ver que si en la industria de alimentos ocupó 14 partes de agua, aquí la recomendación con el caso de ellos era 15, o sea que estamos en las mismas, en los mismos rangos. Entonces sí, si no lo quieren expresar en partes de agua por cada parte de hipoclorito, pueden recordar una taza de cloro por cada galón de agua. Pero recuerden, y un poco la razón por la cual puse todo eso en esa filmina es que podemos encontrar datos muy inferior a eso en la literatura. Entonces, realmente ahorita el dato que estamos compartiendo es más para industria y a nivel de casa, pues existe todo ese rango porque ya sabemos que el nivel de exposición y de riesgo es menor. Pero digamos que lo recomendable sería esos datos de la industria agrícola. Quiero ver si lo volví a colocar resumido creo que lo puse resumido en el PowerPoint. Déjenme ver cómo recupero el PowerPoint ahora. Ya, aquí está. Aquí lo tiene. ¿eh? O sea, dicho todo eso, viendo todos esos cálculos que tal vez uno no necesita entrar tanto en el detalle, simplemente que quería que ustedes sepan de dónde vienen un poco esos datos. Dicho eso, aquí está el resumen. Una taza de cloro por cada galón de agua. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ahora bien, en la industria muchas veces no se usa cloro, sino que el amonio cuaternario y son otras concentraciones, pero no he encontrado así como un estándar. Supongo que eso va más acorde al producto que uno elige. Ese apartado que ustedes ven aquí lo agregué a la luz de varias preguntas que me habían hecho porque inicialmente no lo tenía, pero para que lo tengan en la presentación. En primer lugar,
pues aquí mencionar, ¿verdad? Que se puede usar amonio cuaternario de quinta generación, se recomienda de quinta porque abarca un espectro mayor al de cuarta y también es más efectivo. Y bueno, y al igual desempeña funciones de limpieza y desinfección. Y nuevamente, según el producto, habrá que definir el tiempo de contacto, el grado de dilución, si se realiza o no se realiza enjuague. Y al igual que la lejía, su efectividad disminuye al contacto con los materiales orgánicos. Aquí les puse el link de un documento que ha sido emitido por el Consejo Superior de Salud Pública. Igual voy a ver si lo puedo compartir. Un momentito, por favor. Ese sí va en el Drive. ¿Lo ven? Es una opinión técnica sobre el uso de productos químicos como desinfectante ante la emergencia nacional del COVID-19. Y no vamos a entrar en el detalle, pero lo que me gustó es que detalla y compara los dos productos. Aquí no dice, pero esa primera tabla es de hipoclorito de sodio. Detalla las ventajas, las desventajas y pues el nivel también de protección que debe ocupar el personal que lo manipula. Y los riesgos que van asociados, los riesgos y peligros asociados con el uso. Y luego, igual para los amonios cuaternarios, nos detalla las ventajas, las desventajas y también las medidas de seguridad y riesgos y peligros. Aquí hay un detalle sobre ese tema de los amonios cuaternarios, es que en muchos casos, o más bien algunos, tienen lo que se llama un efecto residual, es decir, que pueden continuar, tener un efecto de desinfección después de la aplicación. Pero eso, en el caso del coronavirus SARS-CoV-2, no ha sido comprobado. No ha sido comprobado, por tanto, en esa lista N que hemos visto en pantalla, si hay un producto que dice que pretende tener un efecto residual y lo tiene así en su etiqueta, como no ha podido ser comprobado para el SARS-CoV-2, ese producto usted no lo va a encontrar en esa lista. Entonces, creo que eso es algo que uno debe de tener claro porque, es decir, a veces uno tiende a extrapolar alguna información, decir, bueno, si tiene un efecto residual que se pudo ver con determinados microorganismos, me va a servir también en el caso del coronavirus. No, más bien lo que ellos dicen es que en ese caso no aplica, porque si yo desinfecto la superficie, pero igual vuelve a contaminarse con unas gotículas, o ellos estiman de que realmente no hay nada que nos indique que se va a poder reducir esa carga viral. Ahorita voy a regresar a la presentación. Bueno. Ya nos habían preguntado si uno puede ocupar fumigación o nebulización de las superficies. En el caso del COVID-19 no se recomienda cuando es el entorno inmediato, porque no podría realmente desinfectar las zonas que no han sido alcanzadas por el rozamiento directo ni eliminar la materia orgánica. O sea, no es que el producto en sí no sea eficaz, no es que no cumple con lo que está diciendo, de que realmente permite inactivar al coronavirus. Sí lo hace, pero al ser aplicado en forma de spray, no tenemos la seguridad de que abarcamos la totalidad del área, entonces no lo recomiendan. Por lo mismo, no lo recomiendan en lugares del área libre, porque realmente no dice la OMS que no vamos a poder alcanzar todas las superficies. Y en cuanto al uso de radiaciones UV, que se han visto pues aumentado la oferta de productos en ese sentido, simplemente una alerta de tener muchísimo cuidado en la aplicación, porque hay tantos factores que pueden influir en la eficacia de las radiaciones que es muy difícil saber si uno lo está haciendo correctamente y por ejemplo, esos factores
Puede ser la distancia del aparato, la dosis de irradiación, la longitud de onda, el tiempo de exposición, eso es válido para todos los sistemas que ocupamos de desinfección, cómo ha sido colocada la lámpara, cuál es la edad de la lámpara, qué duración de uso ha tenido ya esa lámpara. También la línea de enfoque desde el aparato, el tamaño del área, por supuesto, del cuarto que uno quiere desinfectarse en su cuarto. Entonces, esos métodos han sido diseñados para los servicios, los centros de salud, pero siempre en complemento a una limpieza manual y para lo que llaman limpieza terminales, o sea, cuando, por ejemplo, una habitación se desaloja se le da de alta al paciente y antes de que ingrese otro paciente. Bueno, eso sería todo sobre la parte de desinfectantes. Y vamos a retomar ahorita la medida que todos conocemos de distanciamiento físico, que significa pues que ya sabemos, ya no saludarse ni de beso, ni de abrazo, ni de mano, y que en todas las áreas de recepción de personas y de trabajo vamos a tener que mantener una distancia no menos de 2 metros. Comentarles que al principio de toda esta crisis, las recomendaciones eran de 1 metro. Incluso les voy a compartir al final unas infografías muy bien realizadas de la OMS, porque creo que puede ser muy útil en las empresas para poder trasladar a los empleados, pero ahí decían 1 metro, ahorita las recomendaciones ya son de 2 metros. ¿Qué significa eso concretamente? Significa que tenemos que organizar el trabajo por turnos y obviamente por día de trabajo, que vamos a tener que limitar el número de clientes y de proveedores que van a estar presentes simultáneamente en el establecimiento. Vamos a fomentar el uso de medios electrónicos. Vamos a dibujar marcas en el suelo, ya lo hemos visto, pero ahorita vamos a tener que pensar en nuestra empresa cómo lo aplicamos para que las distancias físicas se puedan mantener más fácilmente, sobre todo en las zonas de mucha afluencia. Y vamos a instalar pantallas de plexiglas o de acrílico entre trabajadores y clientes proveedores. Por supuesto, pantallas que al igual que todos los demás necesitarán una desinfección muy frecuente. Concretamente, aquí tenemos unos modelos, unas ilustraciones de cómo se podría aplicar en una industria de procesamiento de pescado. Esa es una recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos manejan la distancia de 1.82 metros porque manejan 6 pies, entonces la conversión, pero ya sabemos, aquí son 2 metros, de hecho, los lineamientos del Ministerio de Salud en ese sentido. Y entonces nos muestran, aquí ustedes ven la banda transportadora, donde el trabajo está organizado en binomio, y entonces aquí tanto de frente como lateralmente las personas no tienen las medidas, el distanciamiento físico recomendado, por tanto eso no está cumpliendo con ese requisito. Y luego tenemos 3 alternativas donde se puede pues organizar el trabajo y que sí cumplen. Por ejemplo, organizar una sola línea de trabajadores que sí tengan la distancia de 2 metros y no hay ningún trabajador frente al otro, solamente lateralmente. Podemos tenerlos separados por un acrílico, o sea, puede ser que la distancia no se alcance a ser de 2 metros, pero que tengamos esa separación física y tampoco aquí tenemos personal enfrente. Y también otra forma es obtener, si tenemos trabajo en binomio con personas enfrente, tener una separación, un acrílico que permita el paso por debajo, el paso de los productos, pero que toda el área en la cual las personas pueden estar, digamos, a la misma altura, que ese sí tenga esa división. Así que esos son como 3 formas posibles de organizar el trabajo. Luego hay otra parte que a veces uno no piensa enseguida, porque uno se va más en la parte de prevención, de qué medidas voy a hacer para que no haya contagio en la empresa, pero toda la parte también de administración de esta situación es algo que ya debemos prever y estar organizado en función de eso. ¿Qué hago?
¿qué voy a hacer como empresa si hay casos de sospecha de COVID? Aquí nuevamente una serie de recomendaciones que los empleados con síntomas de la enfermedad deberán notificar a su supervisor y quedarse en casa bajo supervisión médica. Obviamente, esos son, digamos, políticas internas que uno debe establecer y compartir con el personal. Igualmente, es que los empleados que se encuentran bien de salud, pero que conviven con un familiar con sospecha de COVID, lo deben notificar. También que los empleados enfermos no regresen al trabajo hasta que se cumplan los criterios que les permita suspender el aislamiento en casa bajo supervisión médica. O sea, eso parece obvio, pero todos hemos visto que en la práctica no se ha hecho. Y no se ha hecho o no se ha hecho siempre. Y no se ha hecho por muchos motivos. No se ha hecho porque tal vez no está regulado los días de posible de ausencia de la persona, o tal vez la persona siente que tiene un gran compromiso con su trabajo y que fallaría si no va a trabajar. Por eso va a ser muy importante comunicar no, o sea, es mayor falla el venir a trabajar con sospecha de COVID o directamente enfermo de COVID que no venir a trabajar. Los empleados, si en el lugar de trabajo al llegar los empleados parecen tener síntomas o se enferman durante el día, deberán ser apartados inmediatamente de otros empleados, de clientes, de visitantes y pues enviados a casa o centros de salud, tratando de implementar un transporte seguro para ellos. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada que tenemos como ahorita 3 objetivos? O sea, uno es que los productos sean seguros para nuestros clientes, que el segundo era que nuestros trabajadores o quienes visitan la empresa no se enfermen, o sea, todo el tema de bioseguridad, pero el tercer objetivo era también, como todos lo tenemos que asumir ahorita, contribuir a limitar la propagación de la enfermedad en nuestra sociedad. Entonces, eso significa que si alguien de mi empresa lo tengo que mandar a su casa con síntomas, tengo que asegurarme que en el camino a casa él no se convierta en un riesgo de contagio para las otras personas. Y por supuesto, contar con un plan de contingencia por ausencias de personal desde ya, porque es una situación que se puede dar con cierta probabilidad. ¿Qué hacer exactamente en caso de empleados enfermos, aparte de lo que hemos visto, de separar a la persona enferma? Pues va a ser necesario, ya todos hemos escuchado el concepto de rastreabilidad, ¿verdad? Va a ser necesario identificar con quién tuvo contacto en las últimas 48 horas, dentro y fuera de la empresa, y avisarles a esas personas para que tomen precauciones o en caso necesario también enviarlas a casa hasta nuevo aviso. Va a ser necesario identificar las superficies que pudo haber tocado esa persona enferma y desinfectar apropiadamente esas superficies. Cuando se puede, se recomienda, no obstante, que antes de hacer la desinfección se deje las áreas sin uso y se espere 24 horas para bajarle la carga microbiana y reducir el riesgo de que los empleados que van a realizar esa labor de limpieza y desinfección pues estén expuestos a gotitas respiratorias. Luego, durante ese tiempo, abrir las puertas y ventanas exteriores para favorecer la ventilación natural. Ya hemos visto que es un poco, a veces tenemos la tendencia contraria, uy, no, si aquí está infectado lo dejo todo cerrado para que no se expanda el virus, pero en realidad lo que estamos haciendo es aumentar la carga en un solo lugar y por lo tanto aumentar el riesgo si uno tiende a estar a pasar por esa área. También informar a todos los empleados de la situación, tratando de mantener siempre la confidencialidad del caso, pero para que sepan y que ellos colaboren con el hecho de dejar el área sin uso o de tomar todas las medidas de precaución. En la mayoría de los casos no es necesario cerrar el establecimiento, especialmente si pasaron más de 6 días, 7 días o más, hasta desde que él estuvo en el establecimiento, no hay ningún motivo para poder cerrar la empresa. Y si fuera menos de 7 días, o sea, si es reciente la estadía de esa persona enferma en la empresa,
Entonces sí se recomienda cerrar las áreas en las que él ha estado presente por periodos prolongados. Debemos tener mucho cuidado con las áreas comunes del personal. Hemos visto el caso, por ejemplo, de los rastros en Francia, donde estaban diciendo que posiblemente a nivel de los vestidores fue parte del problema lo que causó los contagios. Entonces, tener cuidado de que en el área de vestidores se pueda mantener el distanciamiento y si no, pues organizar el trabajo para que no estén todos al mismo tiempo. Al comienzo de la jornada, cuando los trabajadores se cambian de ropa, de calzado, deben lavarse las manos. Se recomienda limpiar y cambiar la ropa de trabajo a diario. Cuidado con la limpieza de la ropa. Se debe manipular lo menos posible, no sacudirlas, debe ser enrollada suavemente y llevarla directamente a la lavadora o si no, se le puede colocar en una bolsa para su traslado al lugar de trabajo, de lavado. Tener mucho cuidado con no compartir tazas, vasos, cubiertos y otros utensilios usados para comer o beber. Aquí la recomendación es o usar desechable o si uno tiene pues un especial cuidado con el tema del medio ambiente, entonces cuando uno ha ocupado un recipiente no desechable, simplemente depositarlo en una bolsa de plástico, taparlo para luego más adelante poder limpiarlo y desinfectarlo. Y por supuesto, en caso de que no hay manera de evitar el intercambio de objetos, de cualquier objeto que se ocupe en el trabajo, realizar una desinfección de manos después de este intercambio. El transporte del personal. Aquí las recomendaciones es poner a disposición un transporte colectivo en el que se apliquen medidas de bioseguridad, como la desinfección del vehículo, distanciamiento entre pasajeros, uso de mascarilla, porque sabemos, ya lo hemos visto también en el primer capítulo, que el transporte colectivo es uno de las principales, digamos, áreas de riesgo en cuanto a contagios. Sí es factible una idea que propone el Centro de Desarrollo de Enfermedades de los Estados Unidos es ofrecer incentivos para que los empleados usen formas de transporte que minimicen el contacto con otras personas, sea bicicleta, caminata, automóvil propia o servicio contratado en lugar de transporte público. Permitir a los empleados cambiar de horario para que puedan trasladarse en los momentos de menos actividad. Y pues siempre recordar y pedir a los empleados que se laven las manos lo antes posible al finalizar el viaje. Ingeniera, alguien preguntaba ahí que dice que no entendió muy bien el hecho de cuando haya salido una persona del COVID en el local. Andrea Salgado, a lo mejor si puede explicar un poco mejor la pregunta y si podemos retomar ese tema para que se entienda. Con gusto. ¿Quieren reformular la pregunta? Es esa parte, ¿verdad? Que no han entendido muy bien. ¿Sí? Entendería que sí. Sí, muy bien. Aquí lo que nos están diciendo es que si una persona, si sabemos o tenemos conocimiento que una persona que ha estado en nuestra empresa o que trabaja en nuestra empresa tiene COVID, hay diferentes tipos de medidas que se deben tomar. Si es un trabajador, después de identificar la zona en la cual él ha permanecido, sabiendo que él pudo haber diseminado el coronavirus en forma de gotícula en el área, la recomendación es dejar el área sin uso por lo menos 24 horas hasta que baje la carga viral y luego desinfectar todo el área. ¿Ya? Eso en caso de una persona que haya estado mucho tiempo en ese lugar y también para ayudar a bajar la carga microbiana, abrir puertas y ventanas exteriores. Ahora, la otra parte es si la persona, si sabemos que es alguien que ha estado presente en nuestra empresa, pero hace más de una semana, o sea, no ha llegado durante la última semana, por ejemplo, hoy estamos a jueves, entonces sabemos que esa persona nos visitó el miércoles de la semana anterior, entonces son más de 7 días, entonces realmente cuando... No escucho. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Cuando es así,
no necesitamos de ninguna manera cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que esa persona no ha estado presente, por lo tanto, el riesgo de contaminación de áreas por COVID por medio de esa persona está prácticamente nulo, ¿verdad? Lo que sí uno tiene que saber que ha estado presente, ¿por qué? Porque vamos a tratar de identificar con qué otras personas ha estado en contacto y uno ya sabe, oh, bueno, yo soy la persona, o sea, fue un cliente nuestro, yo le entregué un producto, yo estuve en contacto cercano con esa persona y sí, puede ser que haya sido hace más de una semana, pero puede ser que yo ya me contagié, ¿verdad? Puede ser que yo ya me contagié y simplemente los síntomas no me han aparecido. Entonces yo me convierto en una persona que puede tener una sospecha de COVID. Entonces, es en ese sentido. Pero si la persona ha estado presente y vino hoy jueves y vino a visitarnos el martes y vino a hacer las compras el martes y sabemos que está enferma, entonces sí es posible que las áreas donde él ha estado presente se tengan que cerrar porque es posible que por medio de gotículas o aerosoles esas áreas queden contaminadas. No sé si quedó más claro. Ahí hacía el comentario que decía que sí era eso y que gracias. Sí, claro. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Continúo con esa última parte. También es algo que nos olvidamos mucho, el tema de formación y comunicación, y más bien tendemos a no comunicar, sino que a esconder, ocultar si hay casos, porque no sabemos cómo reaccionar, no queremos asustar a la persona, no queremos crear pánico en la empresa. Y en realidad la recomendación es que sea todo lo contrario, que uno ya tenga claridad en cómo va a manejar todo ese tema en la empresa. Primero, siempre trasladar desde el principio las instrucciones claras al personal de trabajo de no acudir en caso que manifieste cualquier sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID. Luego va a ser muy importante reforzar todas las capacitaciones en tema de bioseguridad y que uno no se focalice solamente en lo que la persona tiene que hacer en la empresa, sino que también apoyarles, darle la información de lo que él tendría que hacer fuera de la empresa, sea camino a su hogar o sea en el mismo hogar. Y si posible, enseñarle a que esa misma información la pueda trasladar a los miembros pues, de su hogar. Porque ahorita estamos diciendo que es un riesgo igual grande para la empresa que la persona se infecte en el lugar de trabajo, pues se infecte fuera. O sea, no es algo que ahorita podemos ignorar. Por lo tanto, la capacitación tiene que abarcar todo el quehacer. Por supuesto, en el tema de inocuidad, aún si ya contamos con un plan de capacitación, aún si el personal ya ha recibido formaciones, reforzar la capacitación. Sabemos que es difícil crear hábitos, sabemos que a veces nos olvidamos aplicarlos, así que es necesario volver a actualizar esos temas. Muy importante colocar material informativo como afiches, rótulos, recordando las medidas claves a realizar en áreas críticas, recordando las medidas de distanciamiento, de limpieza, las medidas de protección colectiva, el tema de la mascarilla, el tema del aseo, desinfección, etcétera, cómo actuar en la zona de descanso. En algún momento, después de cierto tiempo, se puede poner nuevos afiches también, porque cuando uno ya los ha visto todo el tiempo, ya ni le presta atención, entonces hay que tener como también esa habilidad de llamarles la atención siempre sobre esos puntos. Ya lo saben, por ejemplo, en las industrias siempre hay un rótulo, recuerda lavarte las manos en tal momento. Bueno, ahorita la idea es un poco todas las medidas que hemos visto, poder traducirlos en rótulos o en afiches y poder colocarlos en todos los lugares pues, de la empresa. Y tener, por supuesto, un plan de comunicaciones listo para poner en marcha en caso de casos positivos. O sea, no encontrarse desprevenido y qué hago y cómo lo digo y al final se va a abrir, va a dar lugar a rumores que posiblemente sea mucho más crítico que una comunicación efectiva, y esa comunicación tiene que ser tanto interna con los empleados como externa con nuestros proveedores o, por ejemplo, nuestros clientes. Continuamos.
La gestión de proveedores lo habíamos visto un poquitito cuando vimos el caso del ingreso a la empresa, donde es importante contar con una programación para que no haya congestionamiento de demasiadas personas al mismo tiempo, pero también tenemos ahorita que tomar en cuenta la posibilidad de que alguna empresa proveedora enfrente dificultades y que pudiésemos enfrentarnos a algún desabastecimiento de materias primas e insumos o por pues, los motivos que hemos visto de dificultades en el traslado de los productos o simplemente de repente puede ser que algún material que necesitamos no se esté elaborando. Entonces, la idea es primero tener existencias suficientes de productos de limpieza, de desinfección y de protección. Y también identificar los materiales que se pueden dejar, que podrían estar, digamos, en los que podría haber ruptura de abastecimiento y ubicar proveedores de emergencia, hacer contacto con ellos, o sea, como tener un plan B. Y también es necesario revisar el procedimiento de compras cuando algunas instituciones o empresas tienen procedimientos bien estrictos para comprar. Y entonces, si un proveedor no se encuentra en la lista, no se le puede comprar a él. De repente, con la situación en la que tenemos, puede ser necesario revisar esos procedimientos y flexibilizar si es necesario para poder aplicar un plan B cuando se da el caso. Con los proveedores, revisar con ellos sus planes de higiene, especialmente cuando son alimentos, especialmente si se van a usar crudos. Aunque nosotros vamos a aplicar todos los procedimientos de inocuidad, sabemos que siempre es más efectivo cuando la carga microbiana o viral sea menor. Entonces, en ese caso, igual revisar con él todos los planes de higiene y también porque nos preocupa la salud de los trabajadores que él nos va a enviar a la empresa para poder hacer el abastecimiento de esos productos. Y también va a ser necesario establecer y comunicar bien el programa de entregas, tanto a nivel de calendario como a nivel de procedimientos. Veo una pregunta ahorita que sí es recomendable usar franjas amarillas para advertir de que hay casos de COVID en caso que lo hubiese. Sí, yo de verdad no tengo respuesta a eso. En realidad no he visto casos de cómo se ha estado manejando. Creo que es un tema de política de la empresa, si quiere que se haga, digamos, de manera muy visible, pero si se refiere a las franjas para las áreas donde el personal no debería ingresar, la que va a estar cerrada. En caso de que hemos identificado que en esa área el personal contagiado ha permanecido, en ese caso sí, podría ser recomendado, o simplemente cerrar el área. O sea, lo importante es garantizar que las personas no entren ahí. Y otra recomendación, creo que es de las últimas, crear un comité de crisis. El comité de crisis debe existir desde ya, porque ya estamos en crisis, debe existir desde antes de que haya casos de contagio en la empresa. Y es el comité que va a poder realizar o supervisar la realización de un diagnóstico de la organización, donde va a poder definir cuáles son las tareas, los procedimientos, cuál es el tiempo de exposición del personal, porque ya hemos visto que hay que reorganizar todo el trabajo, por turnos o por jornadas. Va a poder definir, establecer los planes de contingencia, también caracterizar o establecer las características del personal, incluyendo los aspectos de salud, si hay algunas personas de nuestra empresa que tienen un nivel de riesgo mayor en función de su estado de salud crónica. El comité tendría a su cargo supervisar el diseño y la implementación del plan de bioseguridad y de inocuidad. Recordémonos que ese plan va a ser específico para la empresa, que tendrá que empezar identificando todas las áreas en las cuales puede haber posible exposición al COVID, que son prácticamente todas, pero como cada una va a tener sus lineamientos o protocolos un poco diferentes, va a ser necesario tipificarlo de esta manera y detalla las medidas de prevención y control que se aplicarán en cada área.
También es el comité que va a actuar en caso de declararse la presencia de casos en la empresa. Si necesario, pues ya pensar que se tenga que integrar al comité asesores jurídicos o sanitarios o representantes de las autoridades de sanidad, pero ya tener identificadas a esas personas. Y también es importante tener un registro de todas las acciones que se están llevando a cabo, precisando la fecha, la hora, las personas encargadas, guardar toda la documentación que uno puede tener, porque eso primero nos va a permitir una adecuada rastreabilidad en caso de que hay contagios, pero también nos va a permitir poder tomar medidas correctivas si fuera necesario. Ya para terminar, solamente les quiero entregar una pequeñita lista de recursos de información que como los principales, porque lo que hemos visto ahorita ha sido como un resumen, y les marqué de color naranja aquí los lineamientos oficiales de nuestras autoridades. Esos documentos, ahorita voy a ver si también se los puedo poner en pantalla, esos documentos están en el Drive. Ya les he enseñado el del Consejo de Salud y ahorita quiero ver si tengo aquí. No lo veo en pantalla, aunque lo cargué, pero aquí creo que lo vamos a ver. Ese. Entonces, tendrán en su Drive los lineamientos generales para la adopción de medidas sanitarias en la reanudación de actividades de los sectores públicos y privados del Ministerio de Salud pues de nuestro país. Y también les he agregado esas recomendaciones de limpieza y desinfección en el marco de la COVID-19 de la OMS. La OMS tiene otros documentos sobre limpieza y desinfección en general para la industria de alimentos, pero eso es específico para esos casos. Muy bien. Voy a regresar ahorita a compartirles la lista de los recursos. Aquí muchas veces Se le cortó, Nadia. que ellos proponen van exactamente aplicados al área de agricultura y alimentación. Si puede repetir, ingeniera, por favor, se quedó un momento que no se le escuchó nada. No sé si los demás escucharon. Sí. Ok. ¿Dónde nos hemos quedado con el CDC? Desde la primera parte, bueno, yo dejé de escucharle desde que habló desde los links de nuestras autoridades, de ahí para abajo. Ok. Bueno, pero ¿vieron el documento que les puse en pantalla del Ministerio de Salud? Ese sí se vio. Sí, es que aquí está empezando a llover también. Así que, bueno, entonces sí, lo que le estaba explicando es que aquí he puesto varios documentos de organismos, de autoridades sanitarias en el tema. Entre otros, por ejemplo, el de Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que tiene mucha información en español, entonces vale la pena ingresar. Pues lo de la OMS, de la FAO, que ya hemos visto algunos casos, han generado también documentos específicos para el caso del COVID, por ejemplo, en el apartado de Códex Alimentarios, que es el que rige, que da normas para los alimentos, también es todo un tema que se ha estado trabajando sobre COVID. Les he puesto, entre otros, que es un protocolo bien particular elaborado para, creo que el País Vasco en España, pero me gustó porque va muy aplicado al tema de agricultura y de alimentación, y en general lo que uno va a encontrar en la literatura son protocolos o lineamientos generales. Entonces creo que en algún momento es muy bueno cuando uno puede tener recomendaciones más adaptadas a nuestro sector. Les recomiendo también consultar esos sitios.
especializados en alimentos en general, en tecnologías e innovación, pero ellos han tenido también capítulos, están desarrollando capítulos especiales sobre el tema del COVID y es muy interesante porque van respondiendo a las preguntas que puede tener el sector en ese tema, van anticipando un poco, van contando casos. Entonces los tenemos aquí, Revista Alimentos y Food Institute. Y les he compartido dos fuentes académicas. Una, creo que si no me equivoco, es de la Universidad de Mississippi y la otra creo que de Carolina del Norte, si no me equivoco. Esa lo que tiene es como un repositorio donde a partir de ahí uno puede acceder a muchísimos otros temas. Un poco lo que sucede es que ya, como lo hemos visto, las normas van cambiando. Lo que era válido hace 2, 3 meses, de repente ya no lo es. Uno va afinando las medidas, uno va aprendiendo de la experiencia. Entonces hay que estar como siempre atento a las recomendaciones más precisas. Creo que con eso sería. Voy a dejar de compartir, a menos de que tengan preguntas sobre la presentación. Quedaba una pregunta pendiente. ¿Sí? Bueno, una duda y una pregunta que se resolvieron, pero quedó una que decías, consultaba Andrea Salgado, si el amoníaco es conveniente rociarlo en alimentos o verduras crudas. El amoníaco. Sí. Yo no he escuchado que se ocupe directamente. Lo que sí es un producto alcalino, como por ejemplo el cloro, que igual alcalino, se puede, pero siempre va en la dilución. Y no solamente se puede, sino que es lo que habitualmente se hace en la industria, por ejemplo, de empacado de frutas y hortalizas, que manejan frutas y hortalizas frescas. Todo el producto que viene del campo se desinfecta en una solución de cloro. Entonces no hay ningún inconveniente con ese. Recordémonos de que siempre el producto va enjuagado, o sea, siempre se enjuaga después. Viene la inmersión en la solución, puede ser durante 5 a 10 minutos, según el grado de dilución, y luego viene un enjuague y no altera en lo absoluto las características organolépticas y no es peligro para el consumo cuando está bien enjuagado. Perfecto. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento y si no, pasamos a la siguiente parte. Solamente les recordamos que toda la información que se ha presentado, más todo el material adicional que ha mencionado la ingeniera, está subido en la carpeta del Drive de la capacitación. El link de la carpeta se les hizo llegar a todos por correo. Si alguno ha tenido alguna dificultad que no le haya llegado o tiene algún problema para acceder, nos puede escribir. Pero sí, al correo que utilizaron todos a la hora de inscribirse, a ese correo se les ha enviado el link. ¿Eso sería todo, ingeniera? Es todo, sí, muchísimas gracias. gracias. Entonces, en este momento, antes de que por favor no se retiren todavía, solo vamos a tardar unos 5 minutos más. Vamos a dar paso a la licenciada Sandra de Barraza, quien es nuestra directora de proyección social y programas especiales, para que pueda dar unas palabras y posterior a sus palabras, entonces vamos a hacer la toma de la fotografía oficial. Por favor, licenciada. Está en contra nuestra la lluvia, pero yo quisiera pedirle a los asistentes sobre estos 4 días y casi 7 horas que hemos estado acá. Me gustaría escucharles. Quiero escuchar voluntarios. Pueden abrir sus micrófonos para opinar. Doña Victoria, ¿no quiere usted dar una opinión sobre lo que... No entendí lo que necesita porque se había cortado. Qué barbaridad, sí, es que está lloviendo aquí por mi casa, horroroso. Aquí también, aquí también. Pues, lo que quiero es 3 personas que me den opinión sobre el voluntaria. Hola, buenas noches.
Pero no sé si me escuchan bien. Sí, la escuchamos. Ok, buenas noches. Bueno, primeramente agradecerles por la oportunidad de acceder a esta información. De verdad que ha sido bastante enriquecedora. Hay quizás en la industria de alimentos, en mi caso yo tengo un negocio de alimentos y siempre se ha tenido a bien tener ciertos cuidados a la hora de sanitizar los productos antes de utilizarlos, vea, en nuestra cocina. Pero con esta situación de la pandemia, quizás hoy hemos tenido que ser incluso más estrictos de lo que éramos y sí hay como que muchos vacíos en cuanto a las proporciones y los productos que sí podemos ocupar y no, y creo que ya con esta charla que nos ha brindado la ingeniero, pues están más claras y ahora ya podemos aplicarlo de manera más apropiada a nuestro proceso, ¿verdad? Así que agradecerles y bueno, tanto a la ingeniero como a la universidad por abrir este espacio siempre para nosotros los empresarios, ¿verdad? Y apoyarnos siempre en nuestras capacitaciones, en todos los temas, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Les La saluda palabra. Ángel. Pues decirles que gracias por las capacitaciones que nos han dado. Qué bueno de que se toma para bien este tipo de temas, ya que debemos de estar como emprendedores siempre a la vanguardia, a la altura de las exigencias, sea para bien o para mal. Debemos de informarnos de todos los temas para no estar ignorantes de muchas cosas. Así que en lo personal, para mí ha sido una gran bendición estas sesiones que hemos tenido. Y al final, pues, como decimos, ¿verdad? De tan interesantes que son los temas que ni se siente el tiempo. Y agradecerle también ahí al ingeniero por ser tan detallista a la hora de dar las charlas, a modo de cubrir ciertos puntos que no se vayan a escapar. Así que en lo personal me ha enriquecido mucho del tema y gracias por la oportunidad. ¿Uno más? Bueno, buenas ¿Alguien más tardes. quiere emitir opinión? Buenas, soy Victoria. Agradecerles, ¿verdad?, por todo lo que han hecho por nosotros. Sabemos que como procesamos alimentos, cumplimos algunas prácticas de manufactura. Ahora están más en boga cumplir lo de bioseguridad. Lo que me ha llegado al corazón, primero Dios, que no me toque, es lo del comité de crisis. Nunca pensamos que no va a llegar. Yo quiero que si me llegue el COVID, me llegue hasta que haya vacuna. Pero escribir estas prácticas es lo difícil, más a nosotros como micro, como emprendedores. Tenemos ya quizás implícita la gestión de proveedores, por ejemplo, pero no lo tenemos formal. Esto es como un llamado para reforzar lo que ya hacemos y creo que lo hacemos bien, pero hay que escribirlo y quizás mecanizarlo más. Y ahora es más importante. Se los súper agradezco por el tiempo que nos han dado y la oportunidad y espero que se vuelvan a repetir cursos como este. Mil gracias. Bendiciones. Bueno, muchísimas la opinión. Valoro muchísimo la asistencia que han tenido. Hemos tenido un promedio de 40 personas, 40 empresarios o emprendedores en este ejercicio que hemos hecho. Yo quiero decir 4 temas sobre el curso. Primero, Nadia, creo que la facultad y sobre todo Se le congeló de nuevo, Lick. Conscientes, pero necesitamos más información para poder reducir. Se le congeló de nuevo, Lick. Y cerró su micrófono. Tengo mi conexión baja. Hola. Hola. Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Bueno, comentaba que hay un sentido de oportunidad en esto. En el curso que inicialmente fue diseñado y fue nuestro primer contacto con la ingeniera el 9 de julio,
hubo una gran capacidad de adecuación del contenido y creo que eso es muy importante. Y creo que en todo el tiempo se mantuvo la rigurosidad científica, Nadia, con la aplicabilidad de contenido. Desde mi perspectiva, el trabajo de transmisión de conocimientos que has tenido, primero refleja un vasto fuente de información que han sido consultadas. Creo que es importante para nosotros en la universidad siempre mantener la rigurosidad y compartir conocimiento e información que nosotros estemos seguros, seguras que es así. Y por eso admiro el cuidado en la respuesta que siempre se tuvo. Esto se está estudiando, esto debe ser otra cosa. Creo que eso ha sido muy importante, Nadia, para que todos estemos conscientes que es importante ir manejando información y actualizarla para que nosotros con realismo y responsabilidad podamos aplicar esta temática. Por último, quiero dar agradecimiento a la Alcaldía de San Juan Opico, a la Alcaldía de Santa Tecla, con quienes tenemos excelente relación, por el aporte que han dado, la difusión que dieron a nuestro curso y obviamente porque lograron hacerles presente en esta iniciativa que para la universidad es tan importante en el marco de la proyección social universitaria. Quiero también agradecer a los 2 programas especiales de la dirección, 2 programas que tienen que ver con el desarrollo productivo. Se emprende, que tiene que ver con el estímulo a emprendedores, a esos chicos que tienen talento, que tienen ingenio, que tienen ganas, que se atreven a hacer las cosas diferentes, y a los empresarios que atiende el Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, que en asocio con CONAMIPE es un centro que funciona ahí en la universidad. Para nosotros estos 2 programas especiales son fuente, primero, de gran optimismo, porque es obvio que los emprendedores, las micro y las pequeñas empresas tienen una gran capacidad de adaptación para aprovechar nuevas oportunidades y obviamente la presencia de ustedes y la colaboración que las distintas facultades dan para proyectarse es importante. En la universidad hay muchos talentos como la ingeniera Nadia Chavali, que ustedes han visto. Vamos a seguir con este esfuerzo porque en la medida que manejemos información, en la medida que tengamos desarrolladas competencias, obviamente vamos a ser más competitivos. Agradezco, mi querida Nadia, tu aporte. William, agradezco tu organización, el cuidado que has tenido y obviamente a los coordinadores de los 2 programas, a Ivonne y a Claudia, también toda la colaboración que dieron. Muy feliz noche. Muchas gracias, licenciada Sandra de Barraza. Entonces, en este momento procedemos, por favor, a abrir nuestras cámaras para tomar la fotografía oficial y ahí